Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. En medición de partículas suspendidas menores a 2.5 micras, Guadalajara es la cuarta ciudad más contaminada de América del Norte, de acuerdo a la estadística que levanta la red IQ-Air, una empresa suiza que cada año publica un informe mundial de calidad del aire basado justamente en ese contaminante, uno de los más peligrosos de los que están disponibles para los seres humanos en las grandes urbes. La medición de 2022, la última completa por año, publicada en marzo pasado, revela además que el área metropolitana no ha cesado de deteriorar su atmósfera desde 2019, cuando se publicaron por primera vez los datos en la red. La concentración de microgramos por metro cúbico se basa en el criterio de la Organización Mundial de la Salud. El límite máximo aceptable es de 5 microgramos por metro cúbico, pero Guadalajara reportó para 2022 un promedio anual de 26.7 microgramos por metro cúbico, es decir, hasta 7 veces por arriba del límite aceptable. Los datos de 2019, 18.9 microgramos por metro cúbico. De 2020, 24.5 microgramos por metro cúbico, y de 2021, 25.4 microgramos por metro cúbico. El deterioro ha sido sostenido. Y no está de más recordar que la exposición a contaminantes en el aire es causa de muertes prematuras. 7 millones al año a nivel mundial. Unas 4,000 personas en el caso de Guadalajara, que murieron en 2022 antes de que les tocara, se diría coloquialmente. Citemos in extenso un estudio fundamental: evaluación de partículas suspendidas PM2.5 en el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Las partículas suspendidas totales presentan una distribución de tamaños que van desde 0.005 hasta 100 microgramos, aunque la mayoría tienen un tamaño menor a 40 micras. Desde el punto de vista epidemiológico, aquellas partículas con diámetros menores a 10 micras conforman la fracción inhalable, la cual se divide entre fracción gruesa, diámetros entre 2.5 y 10 micras, fina, diámetros menores a 2.5, y ultrafina, diámetros menores a 1 micra. Con respecto a las fuentes de emisión, las partículas primarias de PM2.5 pueden tener su origen en fuentes naturales como las sales marinas, la erosión y resuspensión del suelo, incendios naturales, actividad volcánica y material biológico, fragmentos de plantas, microorganismos, polen, etc. O bien provenir de fuentes antropogénicas, entre ellas la quema de biomasa, combustión incompleta de combustibles fósiles, polvos fugitivos de caminos pavimentados y no pavimentados, actividades agrícolas, de construcción, procesos industriales, procesos metalúrgicos, etc. Agrega el documento. Por otro lado, las partículas secundarias pueden generarse a través de los procesos de formación que incluyen la condensación de gases de baja presión de vapor en la superficie de las partículas existentes, la coagulación de partículas pequeñas, reacción de gases en o sobre las partículas, evaporación de neblina y gotas de agua en las que los gases se han disuelto y reaccionado. Una vez liberadas al ambiente, las PM2.5 pueden ser transportadas desde cientos a miles de kilómetros de la fuente de emisión y permanecer en la atmósfera durante días a semanas hasta que sean removidas por deposición seca o húmeda. La deposición seca se produce cuando las partículas transportadas por el viento inciden sobre una superficie y se depositan sobre ella. En cuanto a la deposición húmeda, la precipitación o lluvia recoge las partículas de la atmósfera y las transporta hasta la superficie terrestre, o bien con la incorporación de partículas atmosféricas y gases en las gotas que forman las nubes y con la subsecuente remoción de la atmósfera como lluvia o nieve. Entonces detalla lo complicado. La composición química de las partículas es muy diversa y depende principalmente de la fuente emisora y del mecanismo de formación de las partículas. En términos generales, se divide en fracción orgánica e inorgánica. La fracción orgánica contiene cientos o miles de compuestos, dentro de los cuales se encuentran el carbono elemental, el carbón orgánico, que comprende los compuestos orgánicos tanto primarios como secundarios, que son resultado de la oxidación de los compuestos orgánicos volátiles, y material biológico que incluye endotoxinas, bacterias, esporas, alérgenos y polen. La fracción inorgánica se compone principalmente de sulfatos, amonio, nitratos, metales de transición y metales térreos. De este modo, añade el texto, se consideran las PM2.5
como las más nocivas para la salud humana, ya que pueden penetrar directamente los alveolos. Afecta principalmente al sistema respiratorio y cardiovascular, incrementando el riesgo de una embolia o un infarto, o bien provocando la aceleración de la arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias, cuando hay una exposición crónica a este contaminante. De hecho, las PM2.5 ocupan el 9º lugar en la lista de factores de riesgo asociados con los índices de mortalidad a nivel mundial, principalmente por enfermedades cardiovasculares. Asimismo, se ha identificado que los compuestos orgánicos presentes en las partículas tienen posibles efectos mutagénicos y carcinogénicos. Las concentraciones de este contaminante en un intervalo de 11 a 26.6 micras. El rango de Guadalajara están relacionadas con morbilidad y mortalidad en ambientes urbanos. En cuanto a los efectos al ambiente, se sabe que cuando las partículas se depositan en la superficie terrestre, pueden provocar una serie de daños debido a todos los compuestos asociados a las partículas. Por ejemplo, se ha observado una reducción en la fotosíntesis, cambios en la salinidad del suelo, reducción del crecimiento, disminución de los procesos reproductivos, reducción de la presencia de microorganismos, entre otros. Valía la pena citar de forma extensa este estudio. En Guadalajara, en el año 2016, se calculó que cada año las vías respiratorias de los moradores de la capital incorporan 123 kilogramos de sustancias extrañas a su organismo. ¿Puede extrañar la morbilidad y la mortalidad de una atmósfera que mata más que el crimen organizado? El investigador Arturo Curiel Ballesteros, uno de los que más tiempo se ha enfocado en el tema ambiental y de salud pública, que es la contaminación, explica por qué no hemos pasado a ser una ciudad con mejor respuesta al riesgo que representa el aire que respiramos. Esto que estamos viendo es parte de un proceso, pero efectivamente es un proceso que se ha ido dilatando en términos de ir evolucionando. Es decir, efectivamente, yo creo que el punto de partida para cualquier ciudad que vaya a tomar en serio la parte de la contaminación del aire comienza con los contaminantes criterio, que es lo que se está evaluando, y se comienza con una red que cubra, que nos dé una primera aproximación de lo que es la parte de la contaminación en el aire. Ahora bien, el problema que tenemos no es que se haya dado este primer paso, el problema es que no se han dado los demás pasos, porque regularmente lo que se hace o el objetivo principal para monitorar la salud, para monitorar la calidad del aire es para proteger la salud de los habitantes de la ciudad. Y esa parte no se ha visto, es decir, no se ha visto que tengamos una evolución del sistema de monitoreo, por ejemplo, en dos sentidos. En un sentido de hacer una red más dinámica que permita conocer a qué se está exponiendo las personas, ¿no? Porque cuando comienzan las estaciones de monitoreo, muchas estaciones se establecen en lugares donde no hay gente, o sea, es decir, en las azoteas de algunos edificios o en algunos sitios donde prácticamente no están los niveles de exposición de la gente en la ciudad. Entonces, por ejemplo, si tomamos la parte de lo que hacen otras ciudades, por ejemplo, ciudades europeas, la ciudad de Londres en específico, bueno, ahí lo que se hace es establecer una red que permita conocer cuál es el nivel de exposición que está teniendo la gente. Y entonces tú vas a ver que ya las redes no solamente se van poniendo para que cubran una superficie de la ciudad, sino se van colocando en donde están las mayores exposiciones de contaminación. Es decir, en este caso, tendríamos que tener una red más densa, por ejemplo, en las líneas de alta afluencia vehicular, si reconocemos que las fuentes móviles son las fuentes que son parte de unas fuentes importantes para la salud de las personas, y lo son, pero no tenemos, por ejemplo, monitoreando cuáles son los niveles de contaminación que hay en las líneas de alta afluencia vehicular, ¿no? López Mateos, etcétera, etcétera, ¿no? Periférico, por supuesto, ¿no? Si nosotros vamos a considerar la parte de las fuentes fijas, pues tendríamos que tener también una densidad de monitoreo en donde están aquellos giros industriales, la siderúrgica, otros tantos, que sabemos que de ahí se están emitiendo contaminantes. Y también tendríamos que aumentar la parte de la densidad, si reconocemos que las condiciones de crisis es por la tercera fuente emisora, que son las fuentes esporádicas, donde entran los incendios forestales, pues tendríamos que tener también una red más densa de donde tenemos los incendios forestales, en este caso, entiendas, en el bosque de la primavera. Entonces, ese segundo paso no se ha dado.
tampoco se ha dado el segundo paso que toman algunas ciudades, por ejemplo, norteamericanas, que es el tratar de monitorear más contaminantes más allá de lo que vienen a ser los contaminantes básicos criterio, que son estos 6 específicos, ¿no? Entonces, bueno, pues otras ciudades han considerado monitorear hasta 118, 120 contaminantes que reconocen que esos están afectando la salud de las personas en la parte de la ciudad, a partir de las emisiones que se generan, ¿no? Por ejemplo, se quitó el plomo como antidetonante de las gasolinas, pero se metió el manganeso, y entonces ese ahora ya está siendo un problema en salud pública, por ejemplo, para la población infantil, ¿no? En términos de la parte de retrasos de aprendizaje y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, hay ciudades donde empiezan a monitorear esos contaminantes que son muy específicos para un determinado grupo de población. Ese segundo paso tampoco se ha dado. Y también, bueno, la parte del monitoreo de la contaminación es para ir ajustando lo que viene a ser los periodos críticos, los periodos que afectan a la salud de las personas, ¿no? Hay que reconocer que nuestro sistema, vamos a decir, cuando asociamos la parte de los niveles de contaminación con la salud de las personas, seguimos pensando, al menos en Guadalajara, que el nivel de vulnerabilidad de las personas sigue siendo el de mediados de la década de los 90, ¿no? Es decir, pero ya han pasado 30 años y los niveles de vulnerabilidad de la población han crecido. Ahora, gente que no se enfermaba el siglo pasado, ahora se enferma con dosis más pequeña, por ejemplo, de contaminantes, o más pequeña si hablamos de una exposición crónica, ¿no? Esto tampoco se ha ajustado, o sea, no se ha ajustado la normatividad específica, por ejemplo, para Jalisco, donde ya se puede detectar cuáles son esos niveles críticos en donde se detona, por ejemplo, ya un problema de salud pública. Entonces tampoco ha habido el ajuste. Entonces me parece que sí hay un problema porque seguimos estáticos a lo que venía a ser un primer paso en un proceso donde no hemos avanzado. Guadalajara produce 50 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a 7.7% del total nacional, generado en 96% por la combustión de 3.7 millones de autos que circulan, 2.7 millones en la capital, lo que ha llevado a que Guadalajara sea la segunda ciudad más contaminada del país por ozono y por partículas suspendidas menores a 10 micras y a 2.5 micras. 1 de cada 3 días el aire no cumple con las normas básicas de salud. Se estima que cada persona gasta 1,500 pesos al año por problemas derivados de la contaminación. En global, son hasta 6,000 millones de pesos los gastos de consulta y medicamentos por enfermedades relacionadas con la contaminación. Peor aún, 4,000 de esos pacientes no pasarán vivos al año siguiente. La forma de medir la contaminación no ha evolucionado pese a que se ha complicado todo y no nos ha preparado para enfrentar este desafío, señala Curiel Ballesteros. Podemos decir que el primer paso, o sea, ya se ha dado, pero hace falta dar los que siguen, ¿no? Entonces, sí hace falta como continuar con la parte del proceso porque nos hemos detenido en el tiempo, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. Tengo la impresión de que esas 2 estaciones nuevas que se pusieron, sí siguió la lógica de entender que en ese lugar de la ciudad, del sur de la ciudad, hay fuentes emisoras, que, por ejemplo, todas las que vienen de las tormentas de polvo que hay en las lagunas de Sayula y Zacualco, por ejemplo, ese es parte de un proceso, es un proceso de la parte también industrial, ¿no? Algunos giros industriales, ladrilleras, qué sé yo. O sea, sí tiene la lógica de empezar a tener un monitoreo más de la parte de las fuentes, vamos a decir, fijas, cuando hablamos de la industria, que creo que fue la parte principal que pesó para poner ahí, pero no es la única, ¿no? No es la única, y entonces sí hay que, o sea, estamos teniendo un subregistro y una subutilización de la red de monitoreo, porque no damos los siguientes pasos. ¿Qué ciudad de México verías tú que avanza más en esto? Se ha hablado de la Ciudad de México, pero yo no sé si el modelo de la Ciudad de México sea mejor que el de Guadalajara, por ejemplo.
Bueno, tiene más densidad, ¿no? Más densidad de estaciones de monitoreo, eso es un punto importante, y también tiene más esta cuestión de utilizar los datos de las estaciones de monitoreo para implementar programas de atención a la contaminación del aire, ¿no? Por eso hemos visto de descacharización, por ejemplo, y otras acciones que no hemos visto aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, si tú tomas el plan de acción de la Ciudad de México y lo comparas con el plan de acción de la Ciudad de Guadalajara, sí ves diferencias porque de alguna manera aquí no se está utilizando cabalmente toda la oportunidad que brinda ese monitoreo. Inclusive, también los monitoreos de la Ciudad de México son mejores porque no tenemos tantas, o sea, nosotros tenemos estaciones, pero inclusive en periodos críticos, de repente dejan de funcionar y le ponen que están por mantenimiento, ¿no? Entonces, y tardan meses, ¿no? Sin estar monitoreando zonas que son importantes. Eso, no lo tenemos con tanta frecuencia en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la Ciudad de México no ha dado tampoco los pasos que debiera de darse en algunas cosas que he mencionado, pero sí tiene una red de monitoreo eh, que es utilizada de mejor manera, vamos a decirlo de esa forma, de mejor manera que la que estamos utilizando aquí en Guadalajara. Determinar alertas y emergencias atmosféricas fue un paso importante. La ubicación de las estaciones de monitoreo en Las Pintas y Santa Fe también, pero hay que ir más lejos. Nos debe de servir para dos cosas. Primero, nos debe de servir para reconocer la parte de cuáles son las enfermedades que se provocan por exponerse a estos contaminantes. Y realmente aquí el elemento importante, el elemento estratégico es empezar a tener esta acción, pero a nivel ya de un monitoreo, vamos a decir, oficial, en donde se esté monitoreando cómo estos tipos de contaminación están afectando notablemente la parte, por ejemplo, de la salud de los niños, está afectando notablemente las tasas de mortalidad prematura de la población, cuando menos en el área metropolitana de Guadalajara eso se ha constatado. Y de alguna manera también cuáles son estos excesos de enfermedades que se producen por este contacto. Es decir, el problema es que para eso tiene que haber un vínculo con la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Que es la que está monitoreando, inclusive llega a tener monitoreos hasta a nivel de colonia, que son datos muy valiosos. Pero, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho en trabajo de investigación y que hemos generado algunos indicadores de segunda generación en términos de efectos de la salud de los contaminantes, pues tienen que pasar a indicadores de tercera generación, es decir, que ya los monitoree y ya los ponga en la alerta pública a las personas. El, el, y si lo hiciéramos, veríamos de que tenemos que ir ajustando más nuestra parte de servicios de alerta, más a la parte de la población infantil, por ejemplo, o de los jóvenes, que son los que están siendo más afectados hoy en día por la parte de la contaminación en cuestiones de exceso de morbilidad o inclusive de exceso de mortalidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa parte no se está haciendo, o sea, solamente se manda una información, pero no, o sea, y se manda una información aparte que la única acción que hay, por ejemplo, es pues tapar, no exponerte y quedarte quieto, que me parece que ya tendríamos que también que evolucionar a otro tipo de estrategias, otro tipo de dinámicas, otro tipo de normatividades, donde estemos previendo estas exposiciones que causan tanto daño, ¿no? Entonces, me parece que en este asunto de la parte de la utilización se tendría que estar articulando esta información con la información de la Secretaría de Salud y se tendría que estar generando una normatividad que nos permita estar más alerta, más en un sentido de prevención del daño, porque ahorita lo que está haciendo es sufrir las consecuencias y cada quien las sufre según su condición económica, ¿no? Porque realmente se han ido detonando cosas. Digo, al principio, estoy hablando del siglo pasado, se sabía que cuando la contaminación no era tan grave como la tenemos ahora, en términos de frecuencia, no en términos de momentos críticos, en términos de la frecuencia de los momentos críticos,
Digo, ya se sabía, por ejemplo, que la parte de la contaminación afectaba principalmente a los niños, y ahí también inclusive la Secretaría de Educación tendría que estar vinculada, porque la primera manifestación que se tiene en la población infantil es las ausencias escolares, y si se investigara por qué los niños empiezan a faltar a las clases, se va a poder comprender de que eso tiene que ver con la exposición a la contaminación del aire, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues sí es muy importante empezar a generar una estrategia como más articulada, más sistémica, y tomar más en serio la parte de las muertes, el exceso de muertes y el exceso de enfermedades que ya se ven en los registros en la ciudad de Guadalajara, y poder llegar a cosas como se han llegado, y perdón que lo siga insistiendo, en otras ciudades donde toman más en serio esto, en donde ya tienen un monitoreo en el cual a partir de un límite crítico ya saben que se va a empezar a incrementar, por ejemplo, la parte de de lo que viene a ser la parte de el que la población va a ir a atenderse a las unidades de salud, a los hospitales, y entonces uno tiene que prever también esa parte de poder contar con medicamentos, de poder contar con atención, pero efectivamente, de nueva cuenta, así como está estática la red de monitoreo, también está estática la parte del uso de la información que se pudiera dar, y el primer paso es que pues, prácticamente en este tema de la salud es un tema articulado, ¿no? Es decir, ya estamos fuera de aquella definición que se daba a mediados del siglo pasado que decía la salud es ausencia de la enfermedad y solamente los médicos son los que pueden decir cómo está tu salud y son los que pueden decir si te vas a enfermar o no te vas a enfermar a la hora de exponerte a determinado estresor, ¿no? Ahora no, ahora se sabe que la parte de la salud, la salud es un tema interdisciplinario, de ahí prácticamente, digo, se pueden articular todas las secretarías del Estado y no dejar solamente esto a cargo de una sola secretaría, porque inclusive si te hablo de la parte de la Secretaría de Agricultura, ¿no? Pues también tiene que ver con el tema de la contaminación, porque todo este asunto de la preparación de los terrenos agrícolas que hay en los alrededores y los niveles de degradación de suelo que hay en los suelos agrícolas, pues hace que esos suelos, en lugar de quedarse en la parcela, pues empiecen a volar, o sea, cada vez son más frecuentes estar observando cómo el material particulado de los suelos, cuando se van preparando, se pasan a la atmósfera de la ciudad, y en esos periodos más del 90% de los materiales particulados es suelo que se va desprendiendo de los suelos agrícolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos, hace falta esa parte, hace falta dar ese siguiente paso, y ese siguiente paso tendría que ser, pues sí, articular la parte de todos estos actores, en un propósito común, ¿no? Y el propósito común es empezar a tener no solamente una mejor condición de estación de monitoreo, sino mejor uso de la parte de los datos para la protección de las personas, ¿no? Porque, insisto, los excesos, simplemente los niveles de contaminación que sufrió la ciudad el 24 de febrero, la ciudad de Guadalajara, eso ocasionó que hubiera un exceso de morbilidad de más de 1,000 casos en la zona metropolitana de Guadalajara. Eso se ve en la parte del monitoreo que tiene la Secretaría de Salud en sus semanas epidemiológicas. Entonces, podemos comprender el nivel de daño que se está teniendo por eso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, sí tenemos que tomar de una forma más dinámica la parte del problema, de una forma más sistémica, porque realmente seguimos estando en la época de la revolución industrial, ¿no? Donde la parte se sabía que el desarrollo generaba contaminación, pero no que lo que se tenía que sacrificar era o el ambiente o la salud de las personas. Entonces no es posible que sigamos todavía con esa racionalidad, ¿no? De la parte de lo que viene a ser de la revolución industrial, en donde el daño lo tiene que asumir la gente en su salud o el daño lo tiene que sufrir el ambiente en su degradación. Yo creo que es momento en que eso cambie, ¿no?
¿Por qué se estableció el modelo de alertas y emergencias atmosféricas y en qué medida enriquece el sistema más viejo de las contingencias? Magdalena Ruiz Mejía lo detalla. El modelo de alerta y contingencia atmosférica está basado en los modelos de ProAire. Son modelos que están basados en donde se toman decisiones donde no estuvo involucrado los contaminantes ligados al parque vehicular. Entonces, esa es la única inflexión que tienen. El otro tipo de modelos que están tanto de esta contingencia como alertas atmosféricas están ligados a incendios forestales, a quemas de fábricas, a incendios industriales, a combinación de los tres junto con el tema de calidad del aire. Entonces, es un modelo que se basó tomando estos criterios. Se dividen en dos. La alerta previene como tal, pero manda también señales, sobre todo al ciudadano para que deje de tener actividades al aire libre, las escuelas no tengan recreos al aire libre, los sectores productivos, sobre todo los que estén ligados con emisiones, también empiecen a ver si o no van a recibir una orden de parte de la autoridad para que se detenga el sector productivo. Y sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, en las zonas específicas en donde vaya a estar involucrada la alerta o la contingencia atmosférica, también se vayan previniendo las autoridades en todos los órdenes de gobierno para decirle a la población que se ponga atención en su salud. Voy a hacer también una serie de precisiones. Todos estos digamos, temas están ligados directamente al tema de salud pública. Las personas que estamos respirando contaminantes tipo de la carga vehicular ponemos en riesgo nuestra ciudad, de ahí toda la política de calidad del aire. Todas las políticas de calidad del aire ligados al tema de verificación vehicular, al funcionamiento de las pantallas de monitoreo, a que se activen estos mecanismos. Pero en los otros mecanismos, allí todavía es más preciso, porque entonces tú tienes un perímetro que tienes que decidir el impacto de ese perímetro con decisiones muy técnicas. ¿No tendría que estar como público el criterio que lleva a declarar una alerta o una emergencia atmosférica? Son dos niveles, ¿verdad? Alerta y emergencia. Gracias. La diferencia. Porque de repente la gente dice, bueno, ya declararon una alerta atmosférica y en tales municipios, pero como que de repente es un poco ambiguo respecto a cuál es la frontera, cuántas poblaciones están involucradas. ¿Por qué llegaste tú a la decisión de que ameritaba una alerta? ¿Cómo mediste que eso podía impactar negativamente la salud de la gente? Es justo lo que tú decides a nivel como de las plumas de contaminación o el tema del impacto de la nube, del incendio forestal o nuevamente... ¿Tú tienes como autoridad acceso a los instrumentos tecnológicos para saber cómo se está moviendo la pluma de contaminación? Hay una serie de criterios muy técnicos con gente muy especializada en los temas de calidad del aire, donde ellos ya checan cuestiones meteorológicas, el tema de cómo se dispersa, el tipo de contaminante, la densidad del contaminante, las proyecciones de cómo se vaya a manejar esa alerta y emergencia atmosférica. Y entonces, todo esto es una decisión muy técnica y muy expedita. Hay una serie como también de protocolos para poder hacer eso. Porque nos dieron de algún modo, entre comillas, cierto poder a los ciudadanos cuando se crearon las estaciones de monitoreo y las pusieron en internet, porque podemos saber cómo está la calidad del aire en determinadas zonas donde está la influencia de la estación. Pero en este caso no tenemos esas herramientas los ciudadanos. Entonces, ¿cómo confiar en la autoridad? No solamente es confiar, definitivamente es una responsabilidad y es una decisión, tiene que ser una decisión muy, muy informada y muy responsable de la autoridad, en este caso de la autoridad estatal. Pero sobre todo en evolucionar que las pantallas de monitoreo detectan solamente y exclusivamente cierto tipo de contaminantes. En estas otras categorías de alerta y de emergencia atmosférica vamos a tomar
la amplitud de todos los contaminantes involucrados en la alerta o la emergencia atmosférica. Voy a poner un ejemplo. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, son de incendios forestales, pero en el caso de que haya solventes o otro tipo de componentes como gasolinas volátiles, eso ya queda en otro momento, ¿no? Entonces, la decisión, nuevamente, es una decisión técnica y sí debió de haber evolucionado a que haya mecanismos mucho más transparentes. Sí, porque nosotros podemos pensar, bueno, declaraste una alerta o una emergencia, pero podría tener criterios políticos. O sea, la gente desconfía desgraciadamente de este tipo de decisiones. Esto está ligado directamente a la salud. Agustín, una persona recibiendo menos cantidad de oxígeno nos expone a cuestiones de problemas respiratorios, cardiovasculares. Hay población vulnerable, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños. O sea, habemos un margen de personas dentro de esta posibilidad en donde afectamos directamente a la salud. Son decisiones muy, muy, muy responsables. No pudieran tener un tinte o un contexto político. Sin embargo, dejar de hacer con seriedad estas alertas o emergencias y imponerlas, allí también hay un dejar hacer con muchísima responsabilidad. ¿Cómo transparentar sus criterios? ¿Cómo hacer que la gente confíe? ¿Cómo pasar a una toma de decisiones más enérgica que proteja a las personas con exposición crónica? La inflexión tiene que ver con justo el tipo de carga del contaminante, la permanencia del contaminante, la intensidad del contaminante y que el contaminante sí o no vaya a estar teniendo afectaciones en una población inmediata, ¿no? A mí sí me gustaría hacer algunas precisiones y inflexiones, por ejemplo, lo que pasó en San Martín de las Flores, en un criterio ameritaba una evolución de alerta a una emergencia atmosférica en un polígono muy claro y muy contenido. Entonces es un incendio que hubo de unas fábricas donde el humo era completamente negro, fue sustancias químicas, sustancias peligrosas, y donde inmediatamente de imponerla, o sea, de emitir la alerta, tocaba una emergencia en un polígono en el pueblo, por ejemplo. ¿Y la emergencia es algo parecido a lo que es las fases de la contingencia, 1 y 2 de contingencia. Donde ya hay restricciones verdaderas. Exactamente, donde tú paras todos estos procesos y tienen que proceder. Por ejemplo, eventos culturales, eventos deportivos al aire libre se tendrían que suspender. Y no se suspendió este maratón. Ese es justo donde, si puede haber un maratón y hay una nube visible, tangible, de contaminantes ligados a monóxido y dióxido de carbono, en toda el área metropolitana, allí sí tocaba hacer este tipo de decisiones por las implicaciones de salud pública. Nuevamente, las personas no se toman un vaso de agua sucia. Claro. O sea, tú ves un vaso de agua sucia y no te lo tomas, porque sabes que hay una relación directa, que allí hay algo ligado a tu salud. El aire es igual. Claro, claro. El aire es igualito. Entonces, tú cuando ves un aire denso, o sea, ya no está bien. Tú no deberías de estar respirando ese aire denso. Sí. Ese es el tema. Ahora, bueno, hablando de las contingencias del modelo que es más viejo, digamos, el modelo de los IMECA, como que también se ha de algún modo ha perdido cierta confianza en la gente, porque dice, a ver, me indican que tengo mala calidad del aire, tengo 100, puedo tener 100 durante todo el día, que es lo que ha estado pasando, sobre todo aquí en el sur de la ciudad, y sin embargo no se pasa ni siquiera a una fase de precontingencia, o precontingencia siquiera. Se alcanzó una hace un par de días porque se alcanzaron 120 puntos IMECA durante 2 horas, pero parecía que hay demasiados requisitos para que realmente se haga algo. Eso va a depender ya ahora sí de las autoridades y de decisiones donde tú agarres las recomendaciones de las aplicaciones de las precontingencias y contingencias, así como la evolución de sus fases. Nuevamente, allí se tiene que desdoblar
una comunicación muy seria con el sector salud, con cultura, con deporte, con el sector educativo y generar un comité de decisiones en donde nuevamente tú haces esos polígonos en donde vas decidiendo estas evolución de pre y de tus fases. Es una logística y demanda muchísima precisión y autoridad. Entonces, definitivamente hay que evolucionar estos mecanismos para que la población, los ciudadanos, veamos lo serio que es. El tema de calidad del aire está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como una de las principales causantes de muerte prematura de más de 7 millones de personas en el mundo. Y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros nos vamos a estadísticas, entonces es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, incluso más que el propio COVID. O sea, no sé si me explique como la diferencia. El COVID mató como 5 millones de personas. Exacto. Y ve todo lo que se tuvo que hacer y se desplegó para contener una zoonosis. Entonces, en ese nivel de seriedad, todos los ciudadanos nos tendríamos que ver implicados en responsabilidad propia, pero también en responsabilidades compartidas y de demanda a la autoridad, porque está la salud propia y de la calidad de vida a largo plazo, porque el que yo esté respirando mala calidad del aire lo que hace no solamente es disminuir mi calidad de vida cotidiana, sino mi posibilidad de calidad de vida en un largo plazo, y de que yo sí tenía una enfermedad cardiovascular o respiratoria, esta se ve afectada porque yo estuve expuesta a la mala calidad del aire. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿La metodología y la tecnología para medir la contaminación o el modo de informar a la gente? Yo creo que las dos cosas tienen que evolucionar a ser mucho mejores, más estrictos y más contundentes. Deberíamos de tener una política de calidad del aire como los tienen los países de primer mundo. Nosotros todavía no tenemos los criterios que están establecidos en ciudades como Nueva York, como Tokio, como Frankfurt, como París. Nuestros criterios deben de ser esas líneas bases que los ciudadanos del primer mundo gozan. Nosotros a nivel tendríamos que tener esos mismos criterios. Las investigaciones sobre efectos de la contaminación en la salud a corto y largo plazo son contundentes. Se muere hoy mucha gente antes de tiempo por exposición a la contaminación del aire. Y además de los problemas respiratorios, hay cánceres, diabetes y enfermedades cardiovasculares exacerbadas y aceleradas por esta relación, refiere Arturo Curiel Ballesteros. Desde el 2005 prácticamente, con aquella contingencia que hubo desde abril, con la parte de los incendios hasta la parte de la primera quincena de junio, que fue las olas de calor derivadas de la parte del incendio. Desde entonces hemos estado haciendo la parte de análisis relacionados con la parte del efecto que tiene esta exposición a la contaminación de los habitantes de Guadalajara y su efecto en la morbilidad y en la mortalidad. Y en base a eso sí hemos estado trabajando en lo que viene a ser tanto algún tipo de problemas que se pueden llamar agudos y también problemas de salud que se pueden llamar a nivel crónico. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, inclusive a identificar exceso de muertes, por ejemplo, exceso de muertes a nivel de tasas, ¿no? De las enfermedades que causan más muertes, por ejemplo, prematuras en la ciudad de Guadalajara, 3 de ellas están relacionadas con la contaminación del aire. Es la parte del cáncer, es la parte de enfermedades cardiovasculares y es la parte de la diabetes. Y entonces, si tú analizas, por ejemplo, los excesos de muertes por exposición a contaminantes derivados o manifestados a través de esas enfermedades prematuras y muertes prematuras, podemos encontrar, por ejemplo, que en primer lugar está el tema del cáncer, en donde tenemos un exceso de 93 muertes por cada 10,000 habitantes al año por este problema, ¿no? Inclusive hemos estado
también siguiendo monitoreos de este problema en las líneas de alta frecuencia vehicular, por ejemplo, en términos de exposición crónica. También hemos analizado el problema de cáncer y exposición a contaminantes en población de maestros que han muerto de cáncer en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo está coincidiendo. O sea, tenemos un exceso de muertes por cáncer relacionado con la contaminación del aire. El segundo dato que tenemos de exceso de tasas de exceso de muertes es la parte de las enfermedades cardiovasculares, porque la parte de la contaminación nos va a enfermar cuando lo registramos a través de una exposición, ya sea de manera ocular o ya sea de la manera a la hora de estar respirando, ¿no? Pero esa respiración o ese ingreso por la vía ocular, al final de cuentas va a entrar al torrente sanguíneo. Entonces, las causas de muerte que se van a empezar a incrementar son en términos de enfermedades cardiovasculares. Y en ese sentido son el exceso de muertes, y es muy importante hablar del exceso de muertes, porque alguien puede decir, bueno, de cualquier manera la gente se muere, y se tiene que morir, y sobre todo con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que son muy comunes, que se diga, se murió por un paro cardíaco, qué sé yo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de excesos. Estamos hablando de gente que muere más allá de las gentes que se deberían de morir, ¿no? En términos de las estadísticas de una normatividad que pueda haber en la ciudad de Guadalajara. Y ahí hemos encontrado, por ejemplo, que el exceso de muertes es de una tasa de 83 personas por cada 10,000 habitantes por año, ¿sí? Y finalmente tenemos el caso de las diabetes, que la información en las personas que hay o que tenemos principalmente es que la diabetes la tenemos porque no comemos bien, ¿no? Porque tenemos exceso de una alimentación no sana. Pero ya hay suficientes resultados de investigación en el mundo que nos habla también de que la gente está enfermando y está muriendo por diabetes por exposición a contaminantes del aire, ¿no? Ya es una causa totalmente comprobada. Entonces hablamos del exceso de muertes que tenemos en los periodos de contaminación o en la exposición de contaminantes. Estas son de 71 personas por cada 10,000 habitantes por año. Es necesario que a partir de la estadística se construyan indicadores y que los tomadores de decisiones desarrollen no ya voluntad política, sino algo más relevante, capacidad política. Solo de este modo se construirán estrategias de largo aliento contra los daños que ocasiona la contaminación. Considerar dos cosas. Una cosa son los datos estadísticos, y creo que aquí va otro punto. Tanto INEGI como mucho de la información que recibimos, por ejemplo, contaminación del aire, son estadísticas. Son estadísticas muy valiosas. Pero lo que se tiene que hacer es pasar, para que esas estadísticas pasen a la toma de decisiones, tenemos que utilizar esas estadísticas y transformarlas en indicadores, que es lo que no se está haciendo, ¿no? Es decir, tenemos que estar trabajando con la generación de la parte de indicadores en las cuales, por ejemplo, digamos, voy a utilizar como contaminación peligrosa para la parte de la salud, porque, por ejemplo, las mayores correlaciones de estas tasas que te acabo de mencionar, cuando lo relacionamos con los incendios forestales, pues estamos hablando, por ejemplo, del incremento de la asociación con la parte del material particulado, de la parte del monóxido de carbono y de los óxidos de nitrógeno, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa parte es la que tenemos que transformar en la parte de indicadores, ¿no? Indicadores de bienestar, indicadores de salud, indicadores de contaminación del aire, donde estén articulados, porque una importancia de pasar a estos indicadores, es decir, estos indicadores son de presión, estos indicadores son del estado de la contaminación, y este indicador es de exposición, y estos son de los efectos, ¿no? Entonces, ese uso de la parte de las estadísticas, poco se hace, pero porque se ha restringido actualmente solamente a trabajos de la parte de investigación, pero es importante, así como utilizamos datos de indicadores, por ejemplo, cómo está el dólar hoy o cuánto fue el Producto Interno Bruto este año, que son para mucha gente indicadores de desarrollo, pues sí tendríamos que estar tomando indicadores como estos, ¿no? Es decir, en cuánto hemos bajado la tasa de mortalidad prematura, y tendríamos que estar informando de eso a las personas, ¿sí? Y entonces, esos son también indicadores de desarrollo que no estamos utilizando. Insisto, solamente utilizamos indicadores de desarrollo de la parte económica, pero tenemos que meter los indicadores de salud y tenemos que meter los indicadores del medio ambiente sano, como también indicadores de desarrollo, y eso no se está haciendo. O sea, puede haber estadísticas que nos puede llevar a generar
una condición de saber cuál es el estado de salud del ambiente, cuál es el estado de la salud de la población, de la población que habita Jalisco, pero esa parte tiene que pasar a indicadores de tercera generación. Los investigadores lo que podemos hacer es trabajar con indicadores de primera generación y de segunda generación, pero no tenemos la función que nos pueda permitir pasar a indicadores de tercera generación, que es ya estar dando a la población esta información de manera continua y sistemática. Y obviamente, si no se plantean esos indicadores, no hay manera de presionar para que se busque una política pública que nos arroje resultados. O sea, si yo no visibilizo el efecto de la contaminación del aire sobre la salud de las personas, difícilmente voy a decir, este año voy a bajarla en tanto la tasa porque estoy presionado por un indicador, ¿no? Exacto, es decir, los indicadores sirven para comunicar y para tomar decisiones, para comunicar mejor una situación y para tomar mejores decisiones. Y efectivamente, cuando tú construyes un indicador, tienes que identificar cuál es tu valor objetivo de ese indicador. Es decir, si yo digo, actualmente tengo estas tasas, por ejemplo, de exceso de mortalidad, yo tengo que plantearme cuál es el valor objetivo, es decir, a dónde quiero llegar con esas tasas. O sea, decir, porque de seguro esas tasas, si sigo haciendo lo mismo que sigo haciendo, es decir, prácticamente no visibilizarlo, entonces esas tasas van a seguir creciendo, ¿sí? Entonces, a la hora que construyes el indicador, tú debes de construir también un valor objetivo y decir, no, espérenme, quizás la primera parte no es bajar las tasas, quizás la primera parte es estabilizar las tasas y luego inmediatamente disminuir las tasas, pero esos son objetivos que son muy urgentes de aplicar ya, ¿no? Y actualmente no lo estamos haciendo, solamente vemos la estadística y solamente vemos que, por ejemplo, los periodos críticos de contaminación aumentan en frecuencia, aumentan en intensidad, pero no pasamos a la parte de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, para eso se necesitan y para eso sirven los indicadores efectivamente y para eso sirve comprometernos con valores objetivos. En la medida en que tomemos valores objetivos para cada uno de esos indicadores que consideramos de importancia, entonces ya tenemos un referente para saber cómo debemos actuar, ¿no? Y en qué momento estamos, o tenemos que estar generando estrategias, evaluando las estrategias, y si vemos que esas estrategias no están llevándonos a nuestro valor objetivo, entonces tenemos que dinamizarlas, tenemos que buscar, tenemos que probar otras nuevas, ¿no? Pero seguimos con la misma estrategia cuando comenzó el monitoreo en los 90, ¿no? Quédese en su casa y tape las ventanas. Digo, no es posible eso, no, no es posible eso. ¿Por qué está pasando esto? Si tenemos todas estas evidencias que me comentas, si tenemos conocimiento en las instituciones públicas y privadas que están analizando el tema, ¿por qué no atreverse a hacer algo más audaz respecto a la protección de la salud de las personas? Porque políticamente les implicaría mucho más responsabilidad, ¿o cuál sería la clave aquí? No, yo creo que políticamente les traería también mejores beneficios, ¿no? O sea, es decir, si consideramos la política como lo que puede garantizar un mejor bienestar de la población, y lógicamente, digo, no se ha visto en ninguna parte del mundo que cuando se asumen estos indicadores, cuando se asumen estos niveles de compromiso, haya actuado en detrimento político de las personas, ¿no? Entonces, al revés, o sea, se ve una condición, una política más clara alrededor del valor de la vida de las personas, del valor del bienestar de las personas. Yo creo que en este momento, digo, también tenemos que pasar la parte. Estamos en una realidad donde para muchas personas esto tiene que ver con voluntad política, ¿no? Pero ya desde hace mucho tiempo los españoles definieron que no es un asunto de la parte de voluntad política, o sea, no depende de un personaje el cambiar la realidad, sino realmente depende de una capacidad política. Y entonces, en ese sentido, creo que sigue pasando esto porque no se ha tenido la capacidad política para poder seguir dando los siguientes pasos, para poder ir definiendo todo este tipo de estrategias que están al alcance, y digo que están al alcance porque están siendo probadas por otras sociedades, ¿no? Y entonces, no somos diferentes humanos los que salen en un lugar y en otro, o sea, es decir, y entonces, de alguna manera me parece que se tiene que asumir una mejor capacidad política para atender estos problemas y no dejarlo solamente
a como lo hemos dejado ya durante 30 años, ¿no? De manera estática. Una ciudad cuya atmósfera está expuesta al acarreo externo de contaminantes es frágil en la temporada de incendios, con el fuerte riesgo de que su población respire aire particulado. Pero adentro tiene otro factor potente de deterioro de su calidad de vida: las emisiones de los automóviles, la movilidad mal organizada, los atorones viales. ¿Por qué los autos pueden generar un problema ambiental tan severo? Este costo se desgrana en diversos conceptos. Respecto a la gasolina, depende de la calidad de las mismas, pero en México se mantiene en un nivel bajo, demasiado elevado el azufre. Un segundo factor de costo es la baja eficiencia de los motores de combustión interna. Un promedio de 20% a 45% del combustible se quema, lo que significa que el resto va crudo a la atmósfera. Un tercer elemento es la altitud y la temperatura. En una ciudad de 1,500 a 1,600 metros de altitud, como Guadalajara, la necesidad de quemar combustible es más elevada que en una ciudad al nivel del mar. El cuarto elemento es la ciudad misma. La eficiencia de la quema de combustible baja cuando la movilidad no fluye, porque cada freno y arranque implica un consumo extra de 1.25%, y eso sucede en zonas saturadas de autos. Si se recorre 1 kilómetro lenta pero constantemente y se acumulan 10 arranques, eso significará consumir 12.5% más de gasolina. Agreguemos a una ciudad con calles llenas de baches, llenas de topes que cambian de anchura y donde a la autoridad se le ocurre cerrar una ruta para una obra o un concierto de rock. Entonces, la movilidad es más eficiente. El automóvil es el recurso más ineficaz en el uso del espacio vial, que es el recurso más escaso de una ciudad, dicen los expertos. Al considerar un carril típico de vialidad, el automóvil, cuya tasa de ocupación es menor a 2 personas, solo puede transportar a 2,000 personas por hora en un carril. En contraste, en ese mismo carril se podrían transportar 14,000 personas en bicicleta, 17,000 personas en transporte articulado o hasta 80,000 en metro o tren, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad. Pero el tapatío se aferra al auto, y por eso es el ozono, elemento surgido de la reacción química de los residuos de automóviles con la radiación solar, el otro contaminante criterio que amenaza más la salud y la vida de los moradores de Guadalajara. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.